prehistoria, edad media, contemporánea, clásica, veamos los periodos de la historia o el arte de resumir 3 millones de años en unas cuantas categorías. Veámoslas todas. Partimos con dos grandes categorías, que es una simplificación extrema: prehistoria y la historia, que está dividida, lo que divide entre prehistoria e historia es la invención de la escritura. Desde la escritura para atrás es la prehistoria, desde escritura para adelante hasta el presente es la historia. El problema es que la prehistoria comienza desde el nacimiento de los primeros homínidos del género Homo, o sea, antecesores, antepasados del Homo sapiens, como tú y yo que está viendo esto. Entonces son millones de años, 2 millones de años y medio aproximadamente, hasta la invención de la escritura. O sea, demasiado tiempo en una sola categoría. Ahí dentro de la edad de piedra igual tenemos otras divisiones, que en general son 2 o 3, si ampliamos un poquito más, que es paleolítico, mesolítico y neolítico. En general, el paleolítico es cuando se decidió tomar una piedra y que se dieron cuenta de que esa piedra cortaba. Son los primeros instrumentos, o sea, o el tomar una piedra y ver que sirve para golpear, para pegar. Son las primeras veces que se empiezan a utilizar las piedras como un instrumento, como una herramienta. Ese es paleolítico, la piedra como está. De hecho, paleo quiere decir antiguo y lítico piedra, o sea, la piedra antigua. Luego tenemos el mesolítico, que meso como de mitad de una transición, hasta el neolítico, que el neolítico, lo mismo, neo, nuevo, la nueva piedra, o el periodo en donde la piedra se empieza a trabajar. Ya no es la piedra tal cual como venía de la naturaleza que encontraron en el río, sino que ahora es una piedra trabajada, una piedra que le sacan filo, una piedra que le hacen un proceso más, una piedra que un poquito más trabajada. Se utilizaba también para punta de flecha, entonces había que darle la forma. Una piedra que tenía un poquito más de trabajo. Luego tenemos la edad de los metales, que aquí algunas sociedades, eso también es el problema de que se habla como edad de los metales, como que en todos lados se empezó a trabajar los metales. No, pero hubo un momento en donde se empieza a dejar de lado la piedra y se comienzan a utilizar los primeros metales. Y allí el primero que se usa, donde esta división de edad de los metales, también tienes otras 3 subdivisiones. En primer lugar tenemos la edad del cobre, porque el cobre dentro de estos metales es como el más fácil de trabajar, o sea, igual es complejo, hay que pasar por todo un proceso, pero dentro de los metales es el más fácil de trabajar porque solamente emplea cobre y que se saca de la tierra y necesita un procesamiento menos complicado que lo que sigue después, pero es el primer paso a comenzar a trabajar los metales. Luego continúa con la edad de bronce, que el bronce ya es un poquito más complejo porque es una aleación, o sea, una mezcla entre dos metales, entre el cobre, que ya sabían trabajar, con el estaño. Entonces, al mezclar estos dos se crea el bronce, que es un poco más firme, bastante más firme que el cobre, permite utilizarlo para herramientas, para espadas, los escudos de los espartanos, un montón de cosas donde se empieza a utilizar ahora el cobre como un metal mucho más común y que requiere también más tecnología, más avanzada. Y finalmente la última edad dentro de la edad de los metales es la edad del hierro, porque el hierro lo mismo, es mucho más complejo todavía, requiere más tecnología o una técnica más complicada para poder trabajarlo, entonces ya es como la finalización de esta edad de los metales. Y más o menos por ahí a unos tipos en el desierto, unos sumerios, unos mesopotámicos, se le ocurrió la brillante idea de que las cosas, las cuentas, en vez de dejarlas solamente por hablado, ¿por qué no escribirlas? Y ahí comienza la historia. Y el problema es que no ocurre en todos lados al mismo tiempo, en todas partes, sino que se desarrolla en un lugar en específico y otros lugares, sobre todo cercanos, también empiezan a replicar el tema de escribir, que aparte no nace en un principio como para escribir, sino que es un tema de contabilidad. Ahí, para ese punto, para llevar saldo, el pago de los impuestos, ventas, deudas, para eso se empieza a utilizar la escritura. Y luego algunos empezarían a utilizar para otras cosas, y ahí se empezaría a ampliar el tema del escribir. Por ejemplo, está la novela o el cuento más antiguo que he escrito, el de Gilgamesh. También tenemos el código de Hammurabi, que ahora se empiezan a pasar las leyes, que solía ser tradición oral, ahora se empieza a dejar por escrito, que es un cambio igual bien importante. Por eso se marca ahí la separación entre prehistoria e historia, porque además al estudiar la prehistoria hay que valerlo, hay que utilizar métodos como anexos a la historia, porque hay que utilizar la arqueología, la paleontología, eso no sé qué ir más atrás todavía, pero hay que utilizar otros métodos indirectos para saber qué es lo que pasaba, lo que también genera un problema porque, por ejemplo, hay muchos templos, construcciones que hay que estar como infiriendo, dando hipótesis de lo que habría sido, porque no dejaron nada por escrito que nos permita enterarnos así a ciencia cierta para qué. Y además hay otro problema con esto, porque genera un prejuicio
a veces a sociedades que no tuvieron escritura y que por eso, por no tener escritura, como que se les trata como de inferior categoría a veces. Por ejemplo, las sociedades americanas, que muchas no tenían escritura, o a veces también te dice que sí tenían escritura pero se perdió esa escritura, mataron a todas las personas que sabían leerlo, entonces también se perdió. Entonces, hay una duda y al final a veces genera como un prejuicio, marcando como que la escritura fuera señal de avance de civilización, cuando no necesariamente. Una cosa no quita la otra, no es que vayan juntos. Ahora sí, vamos a las etapas de la historia como tal, como se conoce. La primera es el periodo antiguo, la edad antigua, que va desde la invención de la escritura, estos antiguos mesopotámicos, egipcios, pasando por Grecia, Roma, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Porque recordad que el Imperio Romano se divide en dos en un momento y Occidente cae, de hecho tienen administraciones distintas, Occidente cae y a eso sería lo que marcaría después el inicio de la Edad Media. Mientras que Oriente, que ellos además se consideraban romanos como tal, seguirían 1000 años más. Entonces ese primer periodo es el periodo antiguo, como se conoce. También a veces se divide en periodo clásico, donde se considera Grecia, Roma como uno solo por la importancia que generó, porque sin duda que es importante. Nuestro idioma que hablamos ahora recae de esa época y muchas cosas más. Entonces a veces también se suele resumir como periodo clásico o ligado a todo como periodo antiguo. Y el fin de este periodo está marcado por la caída del Imperio Romano de Occidente, el que estaba en Roma, que de hecho que ni siquiera estaba en Roma, estaba en Rávena, pero ese es el imperio que cae y que marca el inicio de la Edad Media. Luego vendría justamente la Edad Media, que es cuando cae el Imperio Romano, y ahora comenzaría este periodo que genera harto problema porque son 1000 años de historia. El comienzo de la Edad Media, la Alta Edad Media, no tiene nada que ver, o sea, son sociedades muy diferentes a lo que había al fin de la Edad Media, en la Baja Edad Media, y se suele mezclar y se suele llamar como Edad Media un periodo muy grande, que además ese nombre es puesto por los que estuvieron después, porque justamente luego viene el Renacimiento y Edad Moderna, y los renacentistas son los que le ponen Edad Media. Nadie en esa época dijo estamos en la Edad Media, porque justamente en medio de qué tendría que estar lo que viene después. Y justamente se llama Edad Media porque está entre el periodo clásico o la antigüedad y el Renacimiento o la modernidad. Entonces como que justamente ellos querían hacer la diferencia de lo que pasó antes estuvo mal y que ellos van a recuperar la gloria perdida, la gloria antigua o los valores antiguos del periodo clásico grecorromano. Y por eso Edad Media, porque está justo entre este Renacimiento, la modernidad, con la antigüedad, que era lo que había que recuperar, y entre medio, y ahí se suele generar también ese prejuicio sobre este periodo de que no fue tan oscuro como se conoce, o no fue siempre igual, o muchos problemas, muchos achaques se generan por lo que vino después. Muchas cosas que se dicen como típicas de la Edad Media realmente no pasaron en la Edad Media, sino que pasaron al periodo siguiente, la modernidad o la Edad Moderna. Y lo bueno que ahora el cambio entre la Edad Media y la Edad Moderna está marcado por 3 hechos. Por lo menos ya no es tan como un punto, algo que pasó y se generó un cambio. Ahora no, son 3 hechos que sumados o en un periodo como de transición se fue dando el paso a la Edad Moderna. En primer lugar tenemos la caída del Imperio Romano de Oriente. Ahora sí, el que había sobrevivido 1000 años más que el de Occidente, ahora finalmente cae Constantinopla, su capital, y son los otomanos quienes ahora tomarían el control de esa zona. También importante porque es un proceso que marca mucha diferencia de lo que iba a ser Europa y Asia en esa época. Y además marca el fin del Imperio Romano, que ahora sí cae completamente. Y a pesar de que se conoce también este imperio como bizantinos, pero en su época nadie dijo estoy en el Imperio Bizantino, porque ese fue un término que se acuñó después para hacer la separación entre ambas Romas, porque asimismo los de Oriente también se veían como romanos. Y sería el fin del Imperio de los romanos, ahora sí, final. ¿Por qué no, Carlomagno? Tú no eres Imperio Romano. Sumamos también otro hecho de gran importancia que marcaría el cambio entre Edad Media y Edad Moderna, que es la llegada de Cristóbal Colón a América. Sí, lo logramos. Ahora América pasa a formar parte de la historia universal. Bien, me recordó al niño boliviano. ¡Ganamos el partido! Desde hace tiempo que no ganamos. Porque sí, ahora América se suma a la historia universal y ya no queda como historia aparte, sino que ahora forma parte de la historia y empezamos a aparecer la gente, los americanos. Y también es un hecho sin duda muy importante porque va a cambiar la configuración del mundo. Ahora, de hecho muchos dicen que ahí en esa época empieza la globalización, porque ahora van a haber productos, mercancías
de América en Asia, las de Asia en Europa, las de Europa en todos lados, las de América van a llegar a todos. Va a haber una mezcla de intercambio de mercancía, de gente, a veces, muchas veces a la fuerza, sobre todo por el tráfico de esclavos, pero sí van a mezclar África, Europa, con Asia, con América. Ahora iba a estar como una primera... Y otro hecho que marca este cambio es la invención de la imprenta por Gutenberg. Pero si ya la habían inventado los chinos... ¡Cállate, niño! Pero bien, con eso se marca el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, que es diferente a lo moderno, porque todavía decimos moderno a las cosas nuevas, pero moderno es un periodo que pasó hace 500 años. Como les decía, marca la llegada, el descubrimiento de América, como le quieran decir, marca el comienzo, y ese es la modernidad, pero aún decimos moderno, no es lo mismo que el arte moderno. Pero bueno, hay un video de Ter que lo explica mucho mejor, las diferencias. Trata de explicarlo porque es bien difícil este tema de lo moderno, pero ahí se los dejo por si alguien quiere. Y como les decía, en este periodo, la modernidad, la Edad Moderna, se le atribuyeron muchas cosas, o sea, pasaron muchas cosas que se le atribuyen a la Edad Media. La casa de brujas, no habían brujas en la Edad Media, las brujas comenzaron, lo más conocido de la casa de brujas no pasó en la Edad Media, sino que pasó en la Edad Moderna. La Inquisición, algo que uno también cree como muy típico de la Edad Media, tampoco. La Inquisición comienza como justo al fin de la Edad Media, pero se desarrolla completamente en la Edad Moderna. Entonces ahí son varias cosas que se creen típicas de la Edad Media, pero no lo fueron. Y todo este periodo de la Edad Moderna termina finalmente con la Revolución. Volvimos a que un hecho marque el cambio de una generación, pero sería la Revolución Francesa, y bueno, sumado a todo lo que pasó en esa época, la independencia de Estados Unidos, la independencia de las colonias americanas, españolas, todo un proceso donde se iba a generar un cambio en la sociedad en general, que iba a marcar mucho de lo que fue la Edad Moderna, ahora a la Edad Contemporánea, que es como se llama el periodo que incluso seguimos viviendo hasta el día de hoy. Así que somos contemporáneos, por ejemplo, con Napoleón, con Simón Bolívar, con Bernardo Higgins, con San Martín, con todas estas personas, somos contemporáneos. Porque además, en este periodo nace una nueva invención, una nueva forma de política que no se tenía antes, que es la creación de los Estados-naciones. Porque antiguamente el Estado y la nación no solían estar juntos. Nación entendida como un grupo de personas que comparten características en común, idioma, religión, cultura, una visión de futuro, varias cosas en común, pero que no siempre estaba ligado a un Estado, o no era el Estado mismo quien buscaba generar una nación igual, que desde un punto hasta el otro sean todos iguales. Por ejemplo, lo más común y lo que más se vivió en el tema de los imperios, donde había así una cultura base, pero florecían otros tipos de cultura dentro del mismo imperio, como en Roma, que estaba la cultura romana, pero muchas otras culturas pudieron seguir creciendo bajo el alero de Roma, siempre que aceptaras y pagaras tributo, si no, pero el imperio era de sí una asociación, una mezcla de culturas. A diferencia del Estado-Nación, que busca igualar, que busca que se generen tradiciones. Por ejemplo, acá se celebran las fiestas patrias iguales o muy parecido de Arica a Punta Arenas. Entonces eso es muy distinto porque, por ejemplo, hay hechos que se desarrollaron solo en Chile Central que ahora se expanden desde Arica a Punta Arenas, o se busca, se tiene la intención de que se parezca un poco. Y esos son los Estados-Nación que iban a nacer desde esa época y van a seguir hasta el día de hoy. Y bueno, ahora ¿qué vendrá? Porque ya estamos en la edad contemporánea, pero lo más posible que el fin o el quien marque esto va a ser gente de mucho tiempo más, como ha sido históricamente, y lo más posible es que siga pasando así. Algunos han nombrado quizá el fin de la historia, como Fukuyama, o han cambiado la estructura. Por ejemplo, durante mucho tiempo estuvo la rivalidad o el tema de esfera soviética o esfera comunista con la esfera capitalista, pero con la caída de la Unión Soviética, el muro de Berlín, se pierde un poco esa lógica tan general como pasó en la Guerra Fría, pero igual fue un periodo, no fue algo que caracterizara toda la época. También se habla como de un periodo post-capitalista, pero está todo ahí en teoría. Y eso va a pasar en el futuro, porque ha pasado históricamente de que quien nombra los periodos es gente que ya estuvo después y que analiza con una óptica ya más histórica, que presente el nombre de ese periodo o cómo se va a tratar en el futuro. Así que no sé, ahí cómo nos vamos a llamar después, cómo se va a llamar esta época o qué va a marcar el corte entre una y otra. Pero hasta el momento seguimos siendo contemporáneos. Y bueno, hay una recorrida rápida por los 2500 millones de años de historia que tenemos como género Homo. El Homo. Como que trate de resumir
más de lo resumido que ya está, pero que bueno, a veces por fines pedagógicos o explicativos es necesario hacerlo de ese modo y ayuda un poco a entender o al decir un periodo, entendernos o encerrarnos en una época y que sea un poco más fácil explicarlo. Pero bueno, eso. Adiós, nos vemos, hasta la próxima.